El arquitecto de la guerra contra los narcotraficantes en México durante mediados del 2000 fue declarado culpable por recibir cuantiosos sobornos del cartel de Sinaloa a cambio de protección y ayuda para enviar droga a Estados Unidos. Hablamos de Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de Investigación de México de 2001 a 2005 y secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012. En ese tiempo trabajó con las agencias antinarcóticos y de inteligencia de Estados Unidos en el marco de la política contra los carteles del expresidente Felipe Calderón. La conversación sobre este tema es con nuestro segundo invitado del día, Carlos Pérez, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE e integrante de la Comisión de la Verdad de México. Un placer que nos acompañe aquí en France 24. Este caso de García Luna habla de una estructura dentro del Estado mexicano para favorecer a los carteles o solo es un juicio individual contra el exsecretario de Seguridad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, sí, se trata en efecto de un juicio contra México, contra la estructura política de México. Es también un juicio contra la relación bilateral entre México y Estados Unidos, de la que Genaro García Luna fue el principal beneficiario. Y en general es un juicio que habla sobre toda la situación política de México. Para que el público internacional tenga contexto, Genaro García Luna fue el policía estrella en México del año 2000 al año 2012, más concretamente del año 2006 al año 2012. Se está juzgando a la persona que dirigió, ejecutó, que operó la política antidrogas de México en el momento en que crece la violencia en el año 2007 en adelante. Entonces, en el fondo, se está juzgando toda la guerra contra las drogas y toda la violencia que ha recorrido México desde entonces. Es un duro golpe, insisto, para el gobierno mexicano, para el Estado mexicano en su conjunto, y un duro golpe también para la relación bilateral con los Estados Unidos. Y como usted nos decía, Genaro García Luna tenía un alto rango y es fundamental en todo este arquetipo, en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, en este juicio, varios exfiscales y también narcotraficantes mencionaron al expresidente Felipe Calderón, con quien García Luna trabajó, y también al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Explíquenos qué pasó con esas menciones. Hay que señalar que durante el juicio que se celebra en contra de Genaro García Luna en Nueva York, no solamente se menciona su participación en la conspiración de tráfico de cocaína de México hacia Estados Unidos, sino también toca toda la estructura del Estado. Es decir, se mencionó también la responsabilidad del expresidente Felipe Calderón, pero también de gobernadores, también de alcaldes, también de jefes policiales, también de jefes de aduana. Se habló de toda la estructura, ¿no? La gran pregunta que viene ahora, y es quizás donde más especulación hay hoy en México, es ya una vez siendo declarado culpable Genaro García Luna y una vez que se imponga la pena, esto va a suceder en junio de este año, ¿cuánto más va a hablar? Hasta ahora Genaro García Luna ha sido muy silencioso, ha sido muy precavido en lo que señala. Él no declaró en el juicio y ahora la pregunta es si ya una vez que haya sido declarado culpable va a testificar en contra de otros miembros del Estado y más en concreto sobre su exjefe Felipe Calderón. Entonces esa es la discusión que se tiene hoy cuando amanecemos en Ciudad de México. Y más allá de si García Luna testifica o no en contra de Calderón, como usted ya lo ha dicho, este es un caso que está salpicando a todo el Estado mexicano. Teniendo esto en cuenta, ¿qué tantas opciones hay de que en Estados Unidos o incluso en México se sigan procesando a altos funcionarios por relaciones con carteles, sobre todo teniendo en cuenta que el general Salvador Cienfuegos, que estaba detenido en Estados Unidos, fue deportado a México por petición de este país? Bueno, casi sin quererlo, el juicio de Genaro García Luna y lo que pasó con el general Cienfuegos va a provocar varias cosas. En primer lugar, va a ser muy poco probable que funcionarios mexicanos sigan viajando a Disneylandia o Estados Unidos cada tanto. Es decir, Estados Unidos va a dejar de ser un lugar turístico para muchos funcionarios por el temor de que vayan a ser arrestados en cualquier momento. Entonces, eso va a terminar. Se reducen también los incentivos o se eliminan los incentivos para extraditar criminales mexicanos a Estados Unidos que luego puedan funcionar como testigos protegidos. Recordarán que en el juicio contra García Luna prácticamente toda la evidencia que se presentó fue dicha por testigos protegidos por criminales que luego tenían sentencias más reducidas y hablaban en contra de funcionarios públicos. Entonces,
cuesta pensar que alguien más vaya a extraditar gente a Estados Unidos que luego pueda hablar en contra de ellos, o que alguien vaya a tomar el teléfono de la DEA o de las agencias estadounidenses. En efecto, va a haber muchos cambios y entre otros están los cambios con Estados Unidos. Seguramente hay menos funcionarios que van a querer viajar al norte de la frontera con México. Y como usted lo mencionó, este caso de García Luna fue basado básicamente en testimonios de capos narcotraficantes, principalmente 4, y no hubo unas pruebas más fehacientes que tuvieran tanta fuerza como estos testimonios. Estos testimonios, y que sean por parte de narcotraficantes, ¿le resta credibilidad al juicio? No le resta credibilidad al juicio. Había 12 personas independientes que terminan por dar su veredicto y hay que respetarlo. Me parece que es objetivo. Hay quienes pensamos, ya dicho eso, hay quienes pensamos que en el juicio se pudo haber presentado mucha más evidencia material. Es decir, no hubo fotografías, no hubo grabaciones, no hay videos, no hay cuentas fiscales, no hay nada material que sostenga lo que dijeron los testigos protegidos. Los testigos protegidos, sin embargo, sí dejan, digamos, evidencia. Eso está reconocido como evidencia en Estados Unidos. Son parte fundamental en la lucha contra el crimen organizado, las evidencias que proporcionan los testigos, pero algunos que nos dedicamos a investigar el crimen organizado en América Latina, en México, en Estados Unidos, sí nos quedamos un poco con mal sabor de boca por el hecho de que no se presentó evidencia material, insisto, grabaciones, videos, fotos, que según mucha evidencia y según muchas personas existen. Entonces, la pregunta que muchos nos hacíamos hasta el domingo era, ¿por qué la Fiscalía no las presentó? ¿Era para proteger a las agencias estadounidenses? ¿Era porque luego iban a ser utilizadas para juicios posteriores, probablemente contra el expresidente Felipe Calderón? Sobre eso solo podemos especular. Sí. Lo cierto es que a largo plazo esto siempre se termina sabiendo. Y Carlos, le quiero preguntar una cuestión más, porque García Luna era un aliado del FBI y de la lucha antinarcóticos que lideraba Estados Unidos. A pesar de esto, cuéntenos cómo se pasó de esta alianza al juicio en el que hoy lo declaran culpable. Bueno, eso es tremendo y lo dices bien y lo dices de forma muy acertada. Genaro García Luna tenía su oficina llena de diplomas que le había dado el FBI, que le había dado la DEA, era gran amigo de las agencias estadounidenses en México. La pregunta es cuánto ellos sabían o no de su contubernio con el cártel de Sinaloa mientras trabajaba en México. El hecho es que cuando dejó de trabajar en México en el año 2012 fue a Estados Unidos, construyó su propia empresa de consultoría, se estableció en la Florida, continuó con estas relaciones y por eso a todo el mundo nos sorprendió cuando hace 3 años es detenido en Estados Unidos por la misma DEA. Esto nos habla, entre otras cosas, de que hay muchos intereses, muchos incentivos y que la política exterior antinarcóticos de Estados Unidos no es monolítica, sino fragmentaria. Hay mucha gente que piensa distinto, hay diferentes intereses y sus antiguos protectores no lo pudieron seguir protegiendo ya después del año 2019. Estados Unidos, como se dice, no tiene amistades sino intereses y el caso de Genaro García Luna así lo demuestra. Tal cual, como usted lo está diciendo, se demostró el interés de Estados Unidos en este caso. Carlos Pérez, investigador de la Comisión de la Verdad de México, gracias por estar aquí con nosotros. Le agradezco mucho y que tengan buen día. Y ustedes no se vayan, porque en segundos volvemos con más noticias en France 24.